La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar del tratamiento láser, que es una alternativa mínimamente invasiva para eliminar las varices. ¿Con quién vamos a hablar? Con el doctor Julio Recalde, él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología. Y vemos por favor esta placa que nos indica cuánto sigue. Las varices y las arañas vasculares son motivos de muchas consultas, sobre todo las mujeres que ven afectada su calidad de vida y estética de las piernas. El tratamiento con láser es una de las alternativas más eficaces y confortables, ya que permite resolver de forma segura y mínimamente invasiva esta patología. El uso del láser no implica hospitalización, permite la rápida reincorporación a las actividades y consigue la corrección funcional y estética de las venas afectadas. Así, con esta alegría, con esta energía, comenzamos el programa de hoy. En instantes recibimos al doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología, porque el tema de hoy es el tratamiento láser para varices. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor Julio Recalde. Voy a leer rápidamente su extenso currículum. Él es doctor en medicina y cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros. Residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Y lo más importante es que nuestro doctor invitado acá en El Doctor en Casa. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí de nuevo. Bueno, doctor, queremos que nos cuentes este tratamiento. No sé si este tratamiento es eliminación de varices con láser. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Antes de ir a un tratamiento, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar un poquito de la patología, me parece. Sí. Porque el láser es una más de las alternativas que tenemos de tratamiento. Las varices son enfermedades de las venas, principalmente del miembro inferior, ¿verdad? Hay también algunas varices pueden ser a nivel testicular o a nivel vulvar en el caso de las mujeres, pero son venas que están agrandadas porque tienen una mala circulación. Y esa mala circulación es debida a que las válvulas que hay dentro de las venas, que tienen el efecto de cerrar el paso para que esa sangre no vaya de nuevo para atrás, ese sistema valvular se corrompe, se destruye y entonces la sangre empieza a quedarse, empieza a hacer lo que se llama la estasis y esa estasis puede producir problemas hacia distal, es decir, hacia atrás de donde está ese problema de dilatación. En las venas de las piernas, por ejemplo, eso se nota porque al principio las venas mismas se notan más grandes, se van dilatando y se van haciendo de repente serpenteantes, empiezan a hacer tipo zigzag. La pierna en sí se dilata también, empieza porque esa sangre que no circula se empieza a quedar
y empieza como que a filtrarse el agua de la sangre y a salir hacia el resto de los tejidos. Y eso entonces produce que toda la pierna se empiece a hinchar. Y ahí hay cambios, son todos cambios que van retrayendo la piel, van destruyendo la piel y hasta se puede llegar a las úlceras en los casos más graves. Tenemos otro grado de dilatación venosa que es a nivel de las arañitas, ¿verdad? Que son venas que están muy superficiales. Y esas venas muy superficiales se dilatan y se ven y son estéticamente visibles, pero son mucho menos graves, ¿verdad? Son más graves a nivel estético que a nivel circulatorio. Unas varices de miembro inferior pueden volverse importantes si afectan, por ejemplo, a las venas principales, que son la safena interna y la safena externa, en cuyo caso sí pueden producir problemas graves a nivel de circulación y a nivel de lesiones. Rara vez producen otro tipo de problemas, ¿verdad? A veces también están asociadas con otros problemas de las venas más profundas que corren entre los músculos. Y cuando esas venas más profundas que corren entre los músculos están descompuestas y tienen el problema circulatorio y la insuficiencia venosa valvular, en la cual tampoco pueden contener, ahí sí hay mayor peligro de que en las piernas haya trombosis y que hayan embolias. La trombosis es la coagulación de la sangre dentro de la vena y la embolia es que ese coágulo se desprenda y viene viajando, puede viajar hacia el corazón, los pulmones y puede producir grandes problemas, ¿verdad? Entonces, es súper importante cuando nosotros estamos hablando es el diagnóstico, cuál es el motivo de consulta de los pacientes. El 70-80% de los motivos de consultas de varices son estéticos. Los motivos funcionales son del 20% más o menos, o inclusive menos, y las complicaciones son de menos del 1% en la consulta, ¿verdad? Entonces, tenemos que, cuando hablamos de varices, tenemos que ser muy específicos de qué es lo que trae a nuestro paciente a la consulta y de acuerdo a eso vamos a ir ofreciendo un armamento variado, adecuado a cada tipo de problema. Perfecto. Bueno, y justamente como decía el doctor, necesitamos, para saber cómo se van a tratar las varices, saber qué son las varices. Ya nos estuvo explicando y tenemos este material para complementar un poquito. ¿Qué son las varices? Son un trastorno circulatorio habitual de mal funcionamiento del sistema venoso que se forma por la alteración y o pérdida de la elasticidad de las paredes de las venas de las piernas, por lo que la sangre no migra normalmente al corazón, acumulándose en las venas de las piernas y provocando que se dilaten. Esta afección tiene un componente genético, aunque también facilitan su aparición el embarazo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, trabajos en que se tenga que permanecer de pie, tratamientos con hormonas, estreñimiento, tromboflebitis, válvulas congénitamente defectuosas o el consumo de pastillas anticonceptivas. Exactamente, me gustó mucho la gráfica esa donde muestra cómo Las válvulas, la la válvula se vence y la sangre empieza a volver para atrás, ¿verdad? La gente que tiene que hacer mucho trabajo de pie en una sola posición, por ejemplo, los soldados, es muy habitual, por ejemplo, ver ahora en las redes sociales, por ejemplo, el soldado que está ahí haciendo guardia y está en una misma posición por horas y horas y de repente se desmaya. Y eso normalmente ocurre porque toda la sangre se queda en la parte baja del cuerpo y entonces la persona tiene un desmayo. No necesariamente uno se va a desmayar por tener varices, pero digo nada más que justamente una muestra de cómo la sangre, al no tener un estímulo circulatorio, entonces se deposita en la parte baja del cuerpo. O sea, estar sedentario hace que uno sea más propenso a tener varices. Claro. El sistema venoso y el sistema de retorno venoso hacia el corazón es un sistema de bomba. Entonces, es diferente al sistema de bomba cardíaca, que el corazón se contrae y envía la sangre hacia, vamos a decir, hacia el dedo gordo, ¿verdad?
Ahora, el dedo gordo desde el dedo gordo la sangre tiene que volver al corazón sin que haya algo que empuje desde allá. Entonces, el movimiento de los pies, el movimiento de las piernas, el movimiento de los muslos, junto con la pared venosa, entonces eso hace que ese pequeño movimiento que hay va enviando la sangre en, vamos a decir, como una bomba un poquito más deficiente, pero que asegura el retorno, ¿verdad? Nosotros al ser bipedestes, es decir, que somos personas, andamos en dos piernas, ¿verdad? Nuestro sistema venoso se tuvo que adaptar a ese cambio. Los animales con cuatro patas normalmente no tienen varices, ¿verdad? Sin embargo, nosotros que andamos en dos piernas, sí. Entonces, esa adaptación implica que empezaron a formarse esas válvulas tienen que trabajar y por supuesto que cuanto mejor funciona nuestro sistema muscular, nuestro movimiento, nuestra actividad física, evidentemente que se favorece la circulación. Aún así, como dice ahí, como decía el esquema, ¿verdad? Cuando los pacientes que han tenido muchos embarazos, que han tenido cambios hormonales importantes. Hay gente que te dice, yo desde que empecé a tomar el anticonceptivo tengo problemas. Las mujeres y las venas de las mujeres, ¿verdad? Reaccionan de formas muy diferentes al mismo estímulo hormonal. Entonces, o sea, ¿las venas de las mujeres y de los varones es diferente? No, la reacción al estímulo hormonal. Ya. Entonces, hay mujeres que cuando te dicen, yo desde que empecé a tener mi periodo menstrual, siento que se me cargan las venas. Ese es un motivo de consulta. Sí. Otras te dicen, desde que empecé a tomar anticonceptivos, después, desde que tuve mis embarazos, y si tiene embarazo más obesidad, es más causa todavía. Hay causas familiares, las mamás, las pacientes que tienen madres o tías con varices, ¿verdad? Evidentemente que tienen una tendencia mayor. Entonces, tenemos que ir viendo cuál es el motivo por el cual nuestro paciente viene, darle los consejos necesarios. Hay gente que en su primer embarazo ya tiene venas muy importantes, pero después tienen su hijo y vuelven a su normalidad y desaparecen esas venas. Y con cada embarazo van a tener esos cambios. Entonces, lo más probable es que si una mujer en su primer embarazo tuvo un cambio importante, probablemente para el tercer embarazo ya va a tener secuelas. ¿Verdad? Es lo mismo que muchas veces hablamos cuando sobre la panza de la mujer que tiene un hijo puede quedar muy bien, después del segundo hijo ya no queda tan bien y después del tercer hijo ya pasa la misma cosa con las venas, se van venciendo. Y hacen, yo para graficar siempre les digo, hace como la vena, hace en el lugar donde tiene la falla valvular, hace como en el dibujo animado donde se agarra y le tapan la manguera, ¿verdad? Sí. Y se empieza a hinchar detrás. Bueno, es más o menos eso lo que ocurre, ¿verdad? La vena donde empieza a fallar se empieza a dilatar y todo lo que está por debajo empieza a fallar por esa dilatación. Claro. Entonces, normalmente viene y te dice, me empezó en la parte alta de la pierna o me empezó en la parte baja del muslo y siento que me va corriendo para abajo. Y es completamente lógico si uno sabe cuál es la patogenia de las varices, ¿verdad? ¿Y qué hace que pase eso con las venas? Que suceda eso, además del sedentarismo. Y hay una causa, puede ser la flebitis, la tromboflebitis, ¿verdad? Por ejemplo, un varón que se fue a jugar fútbol y recibe una patada y la patada le rompe la vena, hace un moretonazo así porque se rompió la vena. Ahora, la reparación de la vena ya no vuelve con la reparación. Cuando pasa el moretón. Claro, no vuelve la reparación valvular y normalmente él te dice, sí, después eso se me empezó a quedar, ¿verdad? Y eso gradualmente se va descomponiendo. Con los cambios vasculares del embarazo, por ejemplo, las hormonas hacen que las venas se dilaten más. Y entonces al pasar el embarazo recuperan cierto tono.
Ahora, hay gente que no lo recupera, hay gente que con un embarazo tiene varices muy importantes y hay gente que con 5 embarazos no tiene nada. Entonces es muy variable. Perfecto. Bueno, mucho todavía que hablar sobre el tema varices y cómo solucionar ese problema. A la vuelta del corte. Hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, sobre el tema de las varices. Ya aprendimos, ya sabemos cómo funciona eso y cómo deja de funcionar y por qué, y ahí se forman las varices. Doctor, ¿el tema de la alimentación también tiene algo que ver con el tema varices o no? Y fumar, por ejemplo. Bueno, el tabaquismo, según todos los libros, ¿verdad?, es una causa de muchísimos problemas, ¿verdad? Desde problemas pero siempre yo creo que el tabaquismo trabaja sobre algo de base. Es decir, no es que el tabaquismo de por sí, ¿verdad? Ahí puede haber gente que me diga no es cierto, pero al tabaquismo se le puede culpar de prácticamente cualquier cosa. De repente puede ser una predisposición mayor a tener coágulos. Ya. Una predisposición mayor a otro tipo de complicaciones, ¿verdad? Inclusive a producir alteraciones desde el punto de vista de que las arterias, que son las que llevan la sangre para abajo, funcionan peor, y si funcionan peor, todo lo que sigue después funciona peor, ¿verdad? Entonces, sí y no, vamos a decir así. No es una causa directa, pero es un complicador. En la alimentación, normalmente hay algunos productos que favorecen a la pared de las venas, ¿verdad? Entonces, una buena alimentación en teoría te va a proteger. Ahora, siempre está el tema de buena alimentación en calidad contra buena alimentación en cantidad, que en nuestro tiempo son cosas que tienen que ir equilibradas y que al ser un problema el sobrepeso, no porque vos estés comiendo algo bueno, pero tenés sobrepeso, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son muy relativas a la hora de prevenir, porque a veces te traen medicamentos que te producen mejoría en la circulación, pero ¿cuánto tiempo tenés que tomar para que te produzcan una mejoría? ¿En qué tipo de modelo de modelo humano funciona esa? Claro. Si la combinación funciona, es decir, la Farmacopea Nacional te ofrece cierta cantidad de medicamentos que favorecen la circulación, que favorecen a la pared de las venas, a que éstas tengan un poquitito más de fuerza, pero ninguno de estos productos te va a curar de una varice, ¿verdad? Entonces, se usan normalmente todos estos productos como un apoyo. Perfecto. Bueno, y ahora vamos ya directamente a lo que nos interesa, ver cómo hacemos esto. ¿Cuáles son los candidatos para la eliminación de venas varicosas con láser? Es este material que vamos a ver ahora. Candidatos para la eliminación de venas varicosas con láser. Los candidatos ideales son las personas no fumadoras, físicamente sanas y psicológicamente estables. Dado que el láser que se utiliza hace contacto directo con la piel, las personas con tendencia a formar cicatrices queloides no son candidatas ideales. El tratamiento con láser también puede afectar el tono de la piel, de modo que es mejor hablar con el médico para saber qué tipo de láser es el adecuado para utilizar. Contanos, doctor, eso por favor. No, está bien. Demasiado requisito para... No, el tema es primero que para mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Lo primero es que la vena sea adecuada para el tratamiento, ¿verdad?
Porque expliquemos primero que cuando vamos a elegir un paciente con láser, tiene que ser, para tratar con láser, tiene que ser alguien al que se le pueda poner la fibra óptica del láser, que es como un alambrecito, ¿verdad? Que se pone en ciertos lugares, o sea, en la pierna o se pone a nivel del muslo, ¿verdad? Con ayuda de un ecógrafo se busca la vena, se la aboca a la vena, es decir, se le coloca una guía y a través de eso se mete la fibra óptica. Entonces, no tiene que ser un paciente que haya tenido muchas complicaciones, por ejemplo, que no tenga trombosis a repetición o que no tenga flebitis, porque eso hace que la vena tenga muchas circunvoluciones, que tenga muchas vueltas. Y la fibra óptica es semirrígida, entonces a veces podemos hacer el tratamiento en dos partes, ¿verdad? Poniendo primero en una parte y después evitamos el lugar donde están todas las circunvoluciones y vamos a otro lado y aislamos esas circunvoluciones o le tratamos de manera tradicional. Ahí siempre, cada caso es un caso, decía un profesor mío, ¿verdad? Cada caso es un caso. Entonces, a veces vos podés meter la fibra óptica desde el tobillo y llegar hasta la ingle y desde ahí vas haciendo quemando la vena, ¿verdad? O de repente puedes hacer segmentariamente e inclusive a veces cuando la vena que vas a quemar es una vena accesoria, es decir, no es la vía principal y es lo suficientemente gruesa, a veces puedes hacer la ablación láser, puedes hacer también vamos a decir, en las periféricas más grandes, ¿verdad? O sea, no a todas las varices se pueden tratar con láser. No todas las varices se pueden tratar con láser. Solamente aquellas que tienen el calibre, y por supuesto cuando el calibre es muy alto tenemos que hacer con más potencia. Uno tiene que ir midiendo la potencia con la que va a trabajar, porque si uno hace a muy baja potencia se lastima la vena, se cierra un poquito, pero no se cierra del todo y sigue teniendo una circulación, vamos a decir, por el medio, vamos a decir, se cierra a la mitad y sigue circulando por el medio. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Si es una vena 1,5 centímetros de diámetro, por ejemplo, que ya es bastante grande, entonces en esos casos nosotros tenemos que ser más cuidadosos a la hora de hacer la pasada del láser, de modo a asegurarnos de que toda la luz de ese láser, de esa vena se cierre, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vemos este siguiente material, por favor, que preparó nuestro equipo de producción y que habla de los exámenes y diagnósticos para la realización de estos tratamientos con láser. Exámenes y diagnóstico para la realización del tratamiento con láser. El ecodoppler venoso permite confirmar el diagnóstico y determinar la causa y la extensión del problema. Ayuda a determinar con certeza el sitio exacto del mal funcionamiento del sistema venoso. En el caso de las arañas vasculares, se deben efectuar los mismos exámenes para descartar la presencia de varices no visibles. Bueno, el diagnóstico por excelencia se hace por ecografía, ¿verdad? La ecografía Doppler, que es un sistema de ecografía que mide la velocidad con que pasa el flujo de sangre enfrente de a qué velocidad se acerca y a qué velocidad se aleja del cabezal del ecógrafo, ¿verdad? Y eso nos muestra el patrón circulatorio y nos puede decir, bueno, hay insuficiencia venosa, hay una estasis venosa. Normalmente la realiza un especialista ecografista y la realiza en un paciente de pie como para poder hacer maniobras en las cuales se fuerza y se ve si están funcionando las venas. Como base, vamos a decir que las venas principales que se tratan por vía láser son las venas safena interna y safena externa, que la safena interna empieza a nivel de la ingle y va hasta el tobillo, y la safena externa empieza detrás de la rodilla y va también hacia el tobillo, ¿verdad? Esas son las principales venas que tratamos. Cuando la varice es muy importante, se pueden tratar otras venas accesorias. A veces vienen pacientes con
venas enormes que cruzan la pierna de lado a lado y esas también pueden ser tratadas por vía láser. Pero, como siempre decimos, no es el único tratamiento, hay otras cosas y no toda vena que se ve a simple vista es una vena enferma. Eso también, para eso también nos sirve la ecografía, porque hay gente que viene y consulta porque tiene una piel transparente y se le ve la vena corriendo a todo y no tiene varices, ¿verdad? Es simplemente una vena visible. Y muchas veces es mejor no tratar, no hacerle nada al paciente porque le vas a lastimar algo que está funcionando bien. Claro, claro, por supuesto. ¿Verdad? Primero no hay que dañar, es lo primero que nosotros tenemos que, ¿verdad? No dañar algo que está funcionando bien y así sucesivamente. Doctor, y también el material, uno de los materiales decía que cambio de color de la piel con el láser. ¿Cómo es Pueden eso? haber, ¿por qué? Porque al ser el láser es una energía física y térmica, ¿verdad? Es una luz, ¿verdad? Con cierta ampliación que produce un efecto térmico, ¿verdad? Y hay gente que tiene la piel con tendencia, que sale al sol y se mancha, ¿verdad? Sí. Bueno, al tener una cirugía por vía láser, esa luz que va por dentro también puede producirle manchas. También el efecto del láser a veces deja un coágulo extenso a lo largo de la vena que a veces puede ser molesto y doloroso. Muchas veces consultan conmigo por eso, ¿verdad? Porque tienen dolor después de la aplicación de la luz láser. Entonces, hay que advertirle al paciente de todo eso. Por supuesto, la gente que tiene problemas de cicatrización queloide también tiene que estar advertida de eso. Y tenemos que tener todo eso en cuenta a la hora de elegir el paciente, ¿verdad? Claro, claro. Y tenemos que ver otra cosa. Pacientes con piel muy oscura a veces hacen manchas claras. Entonces también hay que advertirles de eso. ¿Y eso se prueba un poquitito o ya cuando vas a hacer ya la haces? Normalmente hacemos en forma indirecta. No es que vamos a probar un lugar para hacerle, ¿verdad? Sí. Porque a veces la prueba puede ser el problema después. Claro, perfecto. Bueno, y vemos este siguiente material, por favor. A ver. El proceso de eliminación de venas varicosas con láser es un procedimiento diseñado para reducir tanto las arañas vasculares como las varices, mediante el uso de un haz de energía lumínica de alta concentración que permite realizar el tratamiento con seguridad, rapidez y eficacia. Dado que el láser es tan preciso, casi no existen riesgos de quemaduras o ampollas en la piel. Es un procedimiento mínimamente invasivo, prácticamente indoloro y no requiere anestesia total. Me gustan mucho los dibujos de hoy. Qué gusto. Es que se nota bien ahí, es bien, sí, es bien gráfico. didáctico. Sí, se hace en algunos lugares, inclusive se puede hacer con una pequeña sedación para que el paciente no esté muy atento, vamos a decir, ¿verdad? Se hace una buena anestesia local, en la cual se aísla a la vena mediante la infiltración de anestésico y eso también favorece a que el láser funcione mejor. Al estar en un medio bien húmedo, la luz del láser funciona mejor porque la longitud de onda del láser es más cercana a la del agua, entonces se consigue un mejor efecto y por supuesto al estar bien aislado eso con anestesia y todo eso, el dolor es mucho menor. El paciente puede ser operado, puede ser sin anestesia local, sin anestesia general o con anestesia general. Se les hace dormir un rato y se hace el procedimiento. Normalmente se hace bajo la guía de un ecógrafo Doppler, de modo que sabemos bien dónde está, en qué parte de la vena estamos trabajando. Y de esa manera se van eliminando y hay que asegurarse de que haya más o menos ese efecto que mostró el dibujo, que es de una vena del tamaño de un dedo, como este, por ejemplo, hacerla una línea prácticamente. ¿Y esa vena se queda ahí, adentro del cuerpo? No es que se saca. Se queda. El cambio justamente con el sistema antiguo, que el stripping se llamaba, que era sacar la vena, ¿verdad? Es una cosa que yo suelo hacer todavía en ciertos pacientes
que de repente no quieren operarse por el láser o que de repente tuvieron ya muchas complicaciones y hacer una cirugía por láser probablemente no va a tener un buen resultado. Entonces en esos casos sí hacemos el stripping. Claro, pero en el caso láser, la vena se queda sequita y se queda nomás ahí. Se queda ahí. Ya, perfecto. Bueno, y ahora hacemos otro pequeño corte, volvemos ya. Hablando en el programa de hoy del tema varices, que esto le pasa a las mujeres y a los varones también, no solamente a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres nos ocupamos más de nuestras piernitas seguramente, pero el tema no es solamente a nivel de belleza o de vanidad, sino que es justamente un tema de salud también, doctor, ¿verdad? O sea, aunque sea un varón o una mujer que no le importa que use pantalones todo el día, no le importa que le vean, pero el tema es que las varices hay que tratar por un tema de salud. Claro, el hecho de tener un problema circulatorio venoso, ¿verdad?, puede llevar con los años a cambios tróficos en la piel, que son, al principio te dicen, me cambia el color, me hace como una media, dicen ahí en la parte baja de la pierna, tercio inferior de la pierna, ahí la piel se ensancha, se endurece y cambia de color. Y si eso sigue evolucionando, pueden producirse úlceras, ¿verdad? Y todo eso es porque hay un aumento de presión de adentro para afuera por culpa de las varices. Ese aumento de presión de adentro para afuera puede producir en última instancia heridas, ¿verdad? Y esas heridas, muchas veces yo veo hasta hoy en día, ¿verdad?, que esas heridas, esas úlceras venosas son importantes, tardan en curarse y el paciente es muy reacio a hacerse el tratamiento. Y también resulta que se van junto a otros especialistas que no tienen conocimiento, ¿verdad?, y normalmente le dan solamente flebotónicos, medicamentos para tomar por vía oral, y esos medicamentos por vía oral no van a terminar de curar una úlcera, y tampoco el darle toneladas de antibióticos tampoco le van a curar la úlcera. Pero una persona que llega a tener una úlcera grande, porque por A o B motivos no se trató, ¿eso se puede revertir, doctor? Sí, se puede revertir. O sea, ese señor que le vemos siempre sobre Brasilia, que está con las piernas que tienen varices, o sea, esa persona puede ser... Se puede revertir, se puede tratar, solamente que son casos, esos casos ya son altamente complicados, ¿verdad? Claro. No es que le vas a curar en un año. Ya. El tratamiento de las varices, una vez que se complicó, es largo y caro, ¿verdad? Ya. Hacer curaciones todos los días, es usar compresión, ¿verdad? Tienen que usar vendas o medias todos los días, tienen que hacer que eso se vaya achicando. Entiendo. Y una vez que esté en condiciones, que las úlceras se hayan cerrado, ahí recién se busca tratar la parte venosa. Perfecto. Bueno, en el caso de un paciente que fue con usted, se hizo el tratamiento láser, queremos saber cómo es ahora la recuperación después de eliminar estas venas. Y de esto mostramos el material y después el doctor nos explica. Recuperación tras la eliminación de venas varicosas con láser. Los pacientes pueden reanudar sus actividades normales casi de inmediato. Puede que se produzcan algunos moretones no importantes que tienden a desaparecer en el transcurso de un par de semanas. También puede inflamarse el área tratada, pero eso cede en un par de días. Se recomienda utilizar medias de compresión. Es raro que el tratamiento presente complicaciones, sin embargo, el riesgo aumenta si el procedimiento no se lleva a cabo de manera correcta.
es muy importante después, al terminar la cirugía, se coloca una buena compresión, como primero para que esa vena que nosotros acabamos de quemar se quede comprimida, que no haya ningún estímulo de circulación hacia adentro, ¿verdad? Y para que toda la pierna esté bien comprimida, que no se hinche tanto. Porque al pasar esta energía del láser, evidentemente que hay una reacción Claro. mucho más allá de lo que es la vena, y entonces tenemos que cuidar eso de que no progrese, ¿verdad? Entonces se le pone una venda, se le pone una media normalmente. Si operamos solamente la pierna, puede ser una media hasta la rodilla. Si operamos hasta la ingle, tiene que ser una media enteriza tipo media bombacha. Y el paciente puede, a las 2 o 3 horas de terminada la cirugía, puede ir caminando directamente a su casa. Y la actividad física se va reiniciando de a poco en forma continua, ¿verdad? Entonces, el paciente puede estar volviendo a su actividad laboral en 4 o 5 días, a veces antes, a veces después, pero en 4 o 5 días puede estar empezando su actividad física, laboral, y la actividad física después de más o menos en 15 días podría empezar de a poquito, ¿verdad? Como yo siempre digo, nunca vayas a empezar tu actividad física como si ayer hubieses dejado. Tenés que empezar tu actividad física como si hoy fuese la primera vez que lo vas a hacer. Y ir viendo, y ir sintiendo, y de acuerdo a eso uno va evolucionando en su actividad física. Perfecto. El tema del dolor después de... Bueno, el dolor es variable. Normalmente no duele mucho. Muy poca gente se queja de dolor, así un dolor que le impide dormir, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría de la gente tiene un dolor que es controlable con medicamentos analgésicos comunes. No hace falta darle medicamentos muy fuertes. Y el hecho de que no le demos medicamentos muy fuertes también, en caso que haya alguna complicación, nos permite también distinguir más rápido si es que hay algún problema, ¿verdad? Si se rompió algo, si tiene algún sangrado espontáneo en algún punto, ¿verdad? Por ejemplo, pasamos el láser por una vena, por la vena principal, y hay otra vena que viene acá y de repente se rompe o tiene algún sangrado y eso puede producir dolor. Entonces, en esos casos podemos ver específicamente dónde está molestando. Ahora bien, si tenemos una buena compresión, es muy difícil inclusive que eso pase. Yo creo que lo más fundamental en el postoperatorio de una cirugía láser y cualquier cirugía venosa normalmente es una buena compresión en el postoperatorio. Perfecto. Vemos el siguiente material, por favor. Resultados de la eliminación de venas varicosas con láser. Las venas varicosas se desvanecen de manera significativa o desaparecen por completo. La piel se ve más uniforme y joven. La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con el tratamiento. No obstante, si con el tiempo aparecen nuevas venas varicosas, podría ser necesario un nuevo tratamiento para conservar los resultados del anterior. Exactamente. Existe un porcentaje pequeño, ¿verdad? De ahí que yo insisto en el tema de hacer un seguimiento ecográfico cuando se hace, donde de repente no quemamos todo el diámetro de esa vena y se queda alguna luz. Entonces puede haber lo que se llama la recanalización. El cuerpo es muy inteligente y tiene la tendencia, en el momento que nosotros lastimamos algo, a empezar un proceso de reparación. Entonces, si nosotros dejamos algún resto de vena funcional, evidentemente que va a haber una pequeña circulación por ahí y con el tiempo puede hacerse importante y puede volver a dar problemas. Al principio de la cirugía con láser, yo veía muchos casos en los cuales pacientes que tenían una dilatación muy grande de las venas, se les hizo la cirugía y venían con recanalizaciones importantes. Entonces, en esos casos tenemos que volver a pasar la luz láser, o a veces si vemos que hay mucha cicatrización y está un poquito complicado, hacer
un stripping, ¿verdad? Sacar de forma directa la vena y de esa forma se elimina el problema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Y ahora vamos a ver qué consultas quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Marcela de Ubucuy dice, ¿cuánto tiempo después del tratamiento láser para varices se puede realizar ejercicios físicos? Bueno, hola Marcela. El tema de los ejercicios físicos, como hemos dicho antes, es una cosa progresiva. Yo empezaría a hacer unas caminatas ligeras, ¿verdad? A partir de los 15 días y vamos a ir intensificando de acuerdo a los síntomas. Al inicio de las caminatas siempre es bueno empezar caminando usando las medias. Eso también es importante. Las medias de compresión. Las medias de compresión. Las medias de compresión tienen que ser compañeras del paciente por lo menos 1 a 2 meses. De modo a que aseguren de que haya una buena circulación y que vayan haciendo ese masajecito para que esa vena no se quede muy dura también. Porque a veces el paciente que se queda mucho tiempo estático y qué sé yo, la vena se endurece y se queda como un cordón. Viene a la consulta después de 1 o 2 meses y uno toca así, parece una cuerda que tiene metido ahí y ablandar eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, la actividad física tiene que resumirse lentamente, pero aumentando cada vez más la calidad y la cantidad de actividad física. Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. Sabrina de Asunción quiere saber si se debe tener algún cuidado con el uso de zapatos con taco alto luego del tratamiento láser para varices. Normalmente, Sabrina, yo no hago ninguna restricción en ese sentido. Justamente la idea de hacer esta cirugía es que uno vuelva a hacer todo lo que normalmente le gusta hacer. Entonces, parte de eso es ponerse un zapato de tacos altos y poder usarlo tranquilamente. ¡Qué genial! Me encantó esa respuesta, doctor. Muy bien. Seguimos. La siguiente. A ver. Paula de Ciudad del Este dice, ¿pueden reaparecer las varices que recibieron el tratamiento láser? Hola Paula, sí, pueden volver a aparecer. Se dice que hay una pequeña tasa de recanalización venosa a partir de los 10 años, entonces siempre un paciente que ha llegado al punto de necesitar una cirugía láser se tiene que considerar que debe hacerse un mantenimiento cada cierto tiempo. Ese mantenimiento puede no necesariamente ser láser. Puede ser hacerle una escleroterapia con inyecciones o de repente tomar medicamentos nada más, pero siempre el paciente tiene que ir a hacer un chequeo ocasional cada 2 o 3 años como para asegurarse de que no recidiven. Perfecto. Bueno, súper claro. ¿Alguna otra recomendación final que estamos terminando el programa? Bueno, normalmente la recomendación es que se fijen en sus venas, ¿verdad? Acudan a la consulta cuando les incomoda algo, especialmente cuando sienten que aparte de una vena visible, ven una hinchazón de las piernas, entonces tienen que acudir al especialista como para que reciban el tratamiento de la forma más inmediata y con menos secuelas posible. Perfecto. Doctor, le agradecemos su tiempo. Gracias por venir a enseñarnos todo esto. Muchas gracias, Vivi. Un placer y nos vemos próximamente. Nos vemos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides de lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.